vez visto el comportamiento de los circuitos RLC en corriente alterna, tanto en modo serie como paralelo, vamos a analizar el concepto de resonancia. La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito en el que existen elementos reactivos, bobinas y condensadores, cuando es recorrido por una corriente alterna de una determinada frecuencia, he aquí la clave, una determinada frecuencia, tal que el valor de la reactancia se anule. Es decir, en el caso de que sea un circuito serie, el valor de la reactancia total es 0, y en el caso de que sea un circuito paralelo, el valor de la reactancia es infinito. Para que exista dicha resonancia, se tiene que cumplir que XL tiene que ser igual a XC. Vamos a analizarlo a continuación. Pero para eso vamos a analizar los dos tipos de circuitos que hemos conocido, es decir, los circuitos serie y los circuitos paralelos. Con respecto a los circuitos serie, pues como hemos visto anteriormente, está compuesto por una resistencia, una bobina y un condensador. Y lo que ocurre en este circuito es que, como ya hemos visto anteriormente, en el caso de que existe una resonancia, se tiene que cumplir que la XL tiene que ser igual a la XC, como estamos viendo en esta función, esta fórmula que tenemos aquí. Como ya conocemos también, como XL es igual a J omega L y XC igual a J por 1 entre omega C, teniendo siempre en cuenta que omega es igual a 2pi fc, lo que nos provoca es que la frecuencia de resonancia, en este caso el valor de la frecuencia de resonancia es esta función. ¿Esta función de dónde sale? Es una forma fácil de verlo. Como hemos visto, es omega L es igual a 2pi f y L, y omega C es igual a 2pi f por C. Si aquí queremos despejar la frecuencia, si pasamos esta f al otro lado y pasamos el 2pi y la L a la parte de abajo, nos queda que f al cuadrado es igual a 1 partido de 2 al cuadrado por pi al cuadrado por L por C. Con lo cual f es igual a raíz de esto, con lo cual me queda que f es igual a 1 partido de raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2, de pi al cuadrado pi, y de LC, LC. Es decir, estamos viendo que es esta función que tenemos aquí. En el caso práctico que nos ocupa, en este que tenemos aquí, en este caso, con estos valores, el valor de la frecuencia de resonancia nos da que es de 159 Hz, como veremos posteriormente en una práctica. En esta gráfica de aquí tenemos la representación de las tensiones, y vemos el efecto que tiene la resonancia. Es un efecto muy interesante y muy importante. En este circuito que es serie, nos encontramos, como siempre, que la suma de tensión, la fuerza electromotriz de entrada, es igual a la suma de caída de tensión. Es decir, que esta tensión más esta es la suma de la tensión de entrada VR, VL y VC. La suma de las tres es la tensión de entrada, pero volvemos a insistir como siempre en que es una suma vectorial. Con lo cual, al ser una suma vectorial, vamos a la representación de vectores, vemos que la VR se representa en el eje horizontal, la VC, que es la tensión del condensador, está adelantada con respecto de la tensión de la corriente, o sea, de la tensión en la resistencia hacia este lado, y la VL, que está retrasada a 90 grados con respecto a la intensidad o a la tensión en la resistencia. Con lo cual, en el caso de que se produzca la resonancia, si las dos, como la intensidad por todos es la misma, en el caso de que se produzca la resonancia en el que esta impedancia y esta sean iguales, esta tensión VL y VC van a ser iguales. Con lo cual se va a cumplir que estas dos tensiones se anulan y vamos a tener que la tensión de entrada es igual a la tensión en la resistencia. Es decir, se va a dar un caso curioso, como vamos a ver luego, de que si yo meto 12 voltios eficaces, o sea, 16,97 pico a pico, en un generador, me voy a encontrar con que tengo esos 12 voltios en la resistencia, 12 voltios en la bobina y 12 voltios en el condensador. Con lo cual se debe de cumplir, lógicamente, que la tensión total es igual a la suma de tensiones, pero suma vectorial. Porque si fuese suma lineal serían 12 más 12 más 12, serían 36. Y eso no es posible. Lo primero que vamos a hacer es montar una práctica para comprobar estos elementos. Y vamos a montar esta práctica que tenemos aquí, en el cual le vamos a meter un generador de 12 voltios eficaces que son 16,97 pico a pico, y vamos a comprobar los resultados. Tenemos aquí la práctica y en este caso lo que hemos hecho es, en lugar de colocar una resistencia de 1K como teníamos en el caso una resistencia de 1K, lo que vamos a hacer es colocar dos resistencias de 500 ohmios una a cada lado. Al final sigue siendo un K. Al final lo que voy a pretender es colocar un osciloscopio y comprobar
como hemos visto antes, en este circuito de diagrama, en este diagrama de vectores que tenemos aquí, comprobar cómo la tensión del condensador va adelantada y la tensión de la bobina va retrasada. Antes que eso, vamos a ver los valores de las tensiones. Si yo alimento al circuito, vemos que la tensión en la bobina es de 11,5, en el condensador es de 11,174 y en la resistencia, que tenía que ser de 1K, pero es de 2 de 500 ohmios, son de 5,6, 5,6, o sea 11, pico. Lo que hemos comentado anteriormente, meto 12, pero yo voy a tener 12 en extremos de cada uno. Esta es una respuesta vectorial. Como hemos colocado aquí el osciloscopio de Tektronix, en el que ahora mismo lo que tenemos, la forma en que lo tenemos conectado es que el canal 1 se lo metemos a masa, la tierra se lo metemos en el punto medio de bobina condensador y el canal 2 en extremos del condensador. Es decir, yo ahora lo que voy a ver es al mismo tiempo la tensión en la resistencia y la tensión en el condensador. Aquí vamos a ver cómo el canal 1, que es este, que es el color amarillo, que es esta señal que tenemos aquí, el canal 2, que es este, que es el color azul, que es esta señal que tenemos aquí. Vemos que la tensión en la resistencia es la mitad que la tensión en el condensador, efectivamente, porque no es de 1K, es de 500 ohmios, y en este caso lo que estamos viendo es que la tensión en el condensador va adelantada con respecto a la tensión en la resistencia, es decir, la resistencia pasa por 0 aquí y aquí por 0 había pasado el instante anterior. O sea que vemos que la tensión en el condensador va adelantada con respecto a la tensión en la resistencia. Si paramos esto y quitamos este de aquí y este y conectamos ahora el canal 1 aquí, canal 1 aquí, en extremos de... Un momento, no. Si conectamos la masa en el medio de resistencia y bobina, quito este, conecto el canal 1 en extremos de resistencia y el canal 2 en extremos de la bobina, lo que veo es esta otra forma de onda. En este caso veo la resistencia y la tensión en la bobina. Vemos que la tensión en la bobina viene retrasada con respecto a la tensión en la resistencia, tal y como hemos comprobado en este diagrama que tenemos aquí. Podemos calcular la impedancia del circuito y calcular la corriente. Lo que vamos a hacer es montar esta práctica y hacer los cálculos correspondientes y efectivamente comprobar que la corriente total que circula por el circuito es de 11 miliamperios. Visto esto, vamos a analizar la siguiente parte. Y la siguiente parte, además de la práctica, vamos a analizar el factor Q, la selectividad del circuito. Tal y como indicamos aquí, los circuitos serie se utilizan para responder selectivamente a señales de frecuencia dada, es decir, para dejar pasar determinadas frecuencias y determinadas frecuencias no. Es decir, la respuesta que tiene un circuito serie ante diferentes frecuencias es esta que tenemos aquí. Esta es la curva en la cual en el eje horizontal yo represento las frecuencias, en este caso representadas en radianes por segundo, y en el eje vertical yo tengo las intensidades. Entonces vemos que la respuesta del circuito es esta que tenemos aquí. Es decir, hasta llegar a la frecuencia de resonancia, que en este caso es esta que tenemos aquí, hasta llegar aquí, yo veo que la impedancia es grande y va disminuyendo a medida que me acerco a la frecuencia de resonancia. Como hemos dicho, el valor de estas dos impedancias se anulan, con lo cual en la frecuencia de resonancia la impedancia que presenta el circuito es el valor de la resistencia. Entonces, yo veo que la impedancia en este punto es la mínima, o sea que la intensidad es la máxima. Y a medida que me alejo de dicha frecuencia, dicha intensidad va disminuyendo. El valor de esta curva, el pico de esta curva, lógicamente depende del valor de la resistencia. A menor valor de resistencia, esta intensidad es mayor. Es decir, tiene un Q que se conoce como que es mayor, o sea, que tiene un mayor nivel de selectividad. El valor de Q viene determinado en función de esta, matemáticamente, en función de esta fórmula o de esta ecuación. Lo que vamos a hacer es montar a continuación una práctica, como esta que tenemos aquí,
EP. Vamos a montar una práctica en el cual vamos a escoger un elemento que es lo que se conoce como el bode plotter, que el bode plotter lo que me hace es analizar, como hemos visto en el gráfico de la Q, en el eje perpendicular representar las tensiones y en el eje horizontal representar la variación de frecuencias. De forma que con estos dos elementos que yo tengo aquí, lo que voy a hacer es cambiar la frecuencia, es decir, la frecuencia inicial y la frecuencia final. Y vamos a montar este esquema. Vamos a montar ese esquema, que es este que tenemos aquí, en el que tenemos representado el circuito, un circuito RLC, en el que tenemos el bode plotter, en el cual yo tengo que representar en el I la tensión de entrada, en este caso es la señal de entrada, que va a ser el eje horizontal, y en el vertical, en el out, voy a representar la tensión en la resistencia, que la tensión en la resistencia y la intensidad de la resistencia va a ser exactamente la misma. Seleccionamos, en nuestro caso, decíamos que la frecuencia de resonancia estaba en el cálculo que hemos hecho, nuestra frecuencia de resonancia la habíamos calculado para los 159 hercios que teníamos aquí. Entonces vamos a elegir unas magnitudes, una frecuencia inicial de, por ejemplo, de 1 hercio y una frecuencia final de, por ejemplo, de 1 kilohercio. Si le damos, nos puede salir en negro o nos puede salir en blanco. Lo vamos a poner en blanco para que se vea mejor. Si yo ahora ejecuto esto, un momento que tengo el anterior en marcha y no puedo tener dos en marcha, si ejecuto este, vemos que nos da una respuesta de este estilo. Una respuesta de este estilo en el que vemos que la frecuencia de resonancia es esta, en la que si acercamos el cursor aquí, vemos que la frecuencia de resonancia anda por ahí, por los 150 160 hercios. Si yo varío este valor de frecuencia final y le pongo 100, lo único que voy a conseguir es que esto me venga más hacia la izquierda, como es normal. Aquí tendremos, sigue siendo la misma frecuencia, pero amplío la escala. Si yo quiero, como hemos comentado ahora, hemos dicho que el valor de Q va a depender del valor de la resistencia. Si yo esta resistencia que tengo aquí, en vez de ponerla de 1K, la pongo de un valor mucho menor, paro el circuito, pincho y le pongo una resistencia de 100 ohmios, la consecuencia va a ser que esta curva va a tener un Q mayor, es decir, va a tener por aquí una zona más baja, va a subir y va a volver a bajar. Si yo lanzo esto, efectivamente vemos, aquí tenemos la relación. Ahora mismo tenemos puesto un valor inicial de menos 200. Y dices, bueno, pues podríamos llegar a poner este valor en vez de a menos 200 a menos 100 y veríamos cuál es el menos 100, quiere decir que este eje lo hemos hecho más pequeño. Y si ahora venimos aquí, medimos con esto, vemos que efectivamente la frecuencia de resonancia, si la ajustamos bien, la frecuencia de resonancia anda por los 159. Eso lo podríamos ver un poco mejor seleccionando una escala final de 1 kilohercio. Como tenemos aquí, nos va a dejar ajustar mejor. Y vemos que tiene, pues aquí andamos los 164, y así es la práctica. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar vamos a analizar la documentación, vamos a montar las dos prácticas, y esas dos prácticas las vamos a subir, cada una de ellas en el apartado correspondiente. Una a la parte de resonancia serie y otra a la parte de RLC con bode plotter. A continuación veremos en el siguiente vídeo, analizaremos la resonancia paralela, que es similar a esta, pero con algunas cosas cambiadas.